¿Perdón?
Pero muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos a las 8 en punto de la noche de hoy, 9 de enero, comenzando con el segundo turno del curso virtual El deseado de toda la gente, curso de formación de líderes laicos, presentado por The International Seminar Unlimited, Seminario y Tutoría TISU y el Ministerio Conéctate a Jesús. Vamos a dar inicio a este curso teniendo una oración. Oramos. Gracias, Dios, porque en esta hora, a las 8 en punto de la noche, queremos cerrar, Señor, la semana número 24 de este interesante seminario virtual, el deseado de toda la gente. Queremos pedirle, oh Padre Santo, que usted sea nuestro conductor y que podamos, oh Dios, mantener los ojos y nuestra mente fijos en su dirección. Oramos por los que ya llegaron y por los que vienen en camino, por los que se conectan en las distintas plataformas como YouTube, Facebook y otras, por los que reproducen este programa, por los que le dan sus comentarios. Oramos, Dios, conscientes de que hay una pandemia y que debemos estar alertas para enfrentar la crisis con la vista no puesta en la pandemia, sino en el que resuelve la misma, Cristo Jesús. Oramos, Señor, por los que están en los hospitales, en la unidad de cuidados intensivos, más de 200, acá en Panamá, y en el resto del mundo, miles de miles. Oramos, buen Dios, por lo más de 500,000 de personas a nivel mundial que han, familias que han perdido por lo menos un familiar. Oramos por ellos, para que usted, oh Señor, les dé esperanza a estas familias, entre las cuales nos incluimos nosotros mismos. La familia Bonilla, recién, oh Señor, hoy amanecen con uno más, o mejor dicho, uno menos en la familia. Pero sí, uno más que duerme en Cristo, esperando su regreso. Amado Dios, regálanos, oh Señor, su dirección, para que nosotros podamos compartir esa esperanza con los demás y que sean buenas noticias, Señor. Que sean buenas noticias. Que aún, Señor, cuando la sombra de la muerte se acerque a nuestro hogar o se acerca a nuestro hogar, que tengamos buenas noticias. Porque el que muere en Cristo es buena, buenísima noticia. Gracias, Señor. Oramos para que en esta hora, su Espíritu se manifieste en esta reunión, con la cual celebramos el cierre de nuestros primeros 6 meses de seminario. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por cada uno de los que llegan y por los que han de llegar y los que han de ver este video más tarde u otro día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy, pero muy buenas tardes. Iba a decir buenos días. ¿En qué
orando. Queremos saludar a la hermana Irma de León, quien aparece como número 1 en la lista de presentes. Darle la bienvenida, el saludo, y queremos comenzar el minuto del saludo con ella. Hermana Irma. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Gracias. ¿Cómo está su esposo? Bien, ahí está. ¿Qué está? No, Sí. pero yo quiero saber que está allí. ¿Cómo está, hermano Batista? A ver qué más tengo. Hermana Magali, hermano Jiménez. Hermana Magali, buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo y que esta noche también sea de bendición para el estudio de su palabra. Muy bien. Vamos entonces. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermano Jiménez. ¿Está usted por allá lejos? Sí, hoy voy a estar escuchando y meditando la palabra. Bueno, entonces le decimos las buenas noches, pero no para que se me duerma. No, es que para él va a tomar nota. Tomar nota, bueno. Y yo tomo nota, él también, de todo lo que se habla, nosotros vamos tomando nota. Es que hay que hacer así, estamos formando líderes. Yo tengo mi libretita aquí también donde voy poniendo mis anotaciones. Sí. Ya mi cuadernito se me acabó, ya tengo que conseguir otro. Bien. Vamos entonces a revisar lo que es el formato de este capítulo 50, entre trampas y peligro. Comenzamos recordando que el paralelismo para este capítulo se encuentra en Juan 7, 16 al 36 y del 40 al 53. El versículo de memoria, que ya no lo conocemos de memoria, en efecto, ya no es versículo clave, ahora es versículo de memoria. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la voluntad es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo lo dividimos en 3 partes. Primero, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Segundo, conocerá si la doctrina es de Dios. Y tercero, o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando miramos este versículo al revés, encontramos el significado de él. Dice, si quieres saber si el que habla por su cuenta, su propia cuenta, o si lo que habla es doctrina de Dios, conocerás la respuesta siempre y cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios. O sea, el versículo cumple lo que conocemos en matemática una doble inclusión. Si lo miras en la forma derecha, el que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces conocerá si la doctrina es de Dios y si lo que hablo es por mi propia cuenta. Eso es la forma directa. Pero si lo miras al revés, si yo hablo por mi propia cuenta, lo sabrás si quieres conocer la doctrina, siempre que quieras hacer la voluntad de Dios. Míralo al revés, míralo al derecho, míralo como quieras ver, todo depende de si tú quieres.
Si tú no quieres, simple y sencillamente, la verdad va a seguir siendo la verdad y tú vas a seguir viviendo la mentira. Así de fácil. Amén. El pensamiento clave dice, Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad de ninguna manera. Delante de ellos están la luz y la tiniebla, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Hago un alto aquí. Por allí alguien me escribió en YouTube algo que no entendí. Y creo que decía algo así como que Eva era inocente. Creo que entendí que Eva era inocente porque Eva fue engañada. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de que Eva fue engañada, porque a la verdad, todo el que peca cae en el engaño, cae en la trampa. Pero la pregunta es, si Eva tenía o no tenía las armas para defenderse y salir victoriosa. ¿Dónde estuvo la falla de Eva? Elena dice que la mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando Elena escribe esto, incluye a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener ninguna ventaja sobre Adán y Eva. No puede ser que nosotros estemos dotados para discernir entre lo bueno y lo malo y Adán y Eva no. Por esa razón, nos era necesario estudiar Historia de la Redención, capítulo 3, como en efecto lo hicimos, y nos percatamos que la falla de Eva no estuvo en que no estaba preparada para vencer al mal, sino en que ella se confió. Los ángeles le hablaron y le hicieron saber que estaba en peligro, pero ella dijo, yo puedo sola. ¿Está claro? Así que cuando usted escucha a una persona escribiendo lo que escribe por ahí en YouTube, tiene que revisar, porque aunque suene bonito, no necesariamente es cierto. Bien, Génesis 3, 4 a 5 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá, como ya hemos mencionado anteriormente, se encuentra un juego de palabras. Generalmente se enseña a los vendedores a decir cosas que no son ciertas con palabras bonitas, como en efecto aquí esta serpiente está tratando de vender su producto y en efecto logra su objetivo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso. Cuando una persona compra por impulso, generalmente compra lo que no necesita, sino por el peso de la evidencia. Usted debe buscar, rebuscar, investigar con cuidado, comparar un pasaje con el otro en la Santa Escritura y en los libros inspirados para luego tomar una decisión. Ejemplo sencillo. ¿Con quién me casaré? Usted que está soltero, ponga esta pregunta en un estudio, investigue, tómese tiempo para investigar con quién se casará y busque texto por texto en la Biblia. Y usted va a encontrar en la Biblia la respuesta, sea hombre o mujer, con quien usted se casará. Hay cantidad de pasajes en la palabra de Dios que le ayudarán a resolver esa interrogante. Muy bien. Como decimos, Historia de la Redención, capítulo 4. Yo dije capítulo 3. Bueno,
los dos capítulos, mejor dicho, 1, 2, 3 y 4, le invito a leerlo. En el capítulo 4, nosotros pudimos revisar cómo Satanás trabajó y cómo se las ingenió para entrampar a Eva y a Adán. Y acá, pues esto lo estudiamos toda la primera semana, por lo tanto, vamos a darle un salto hasta aquí. En la tarde quise detenerme acá, pero se me fue muy rápido. No era la voluntad de Dios que esa inocente pareja, listen to me, esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó la audaz aseveración: no morirás. Todavía hoy, nuestros oídos practican lo que Eva practicó. Se colocan cerca de la voz de la serpiente para escuchar: no morirás. No morirás. Y la serpiente lo dice con dulzura. La serpiente lo dice con el toque musical que sabe que a tu oído le va a sonar dulce y agradable. No morirás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él. Aquí viene ahora la gran trampa. ¿Qué consigo con comer del fruto? La serpiente le dice a Eva: serán abiertos vuestros ojos. Mi pregunta siempre fue: ¿tenía Eva los ojos cerrados? ¿Tenía Eva los ojos cerrados? ¿Cómo podía ver el fruto? ¿Y cómo podía ver la serpiente si tenía los ojos cerrados? Entonces, la serpiente le dice: cuando abras tus ojos, cuando se abran vuestros ojos, seréis como Dios. Oh, ahora sí se le abrió no los ojos a Eva, sino el entendimiento y el interés. La serpiente apeló al interés yoísta, de yo-yo, de Eva. Seréis, oh, resulta que primero yo pensé que tenía los ojos abiertos y resulta que lo tengo cerrado. Pero si como de este fruto, no solo se me abrirán los ojos, sino que también subiré de nivel. Ya no seré más la esposa de Adán. Ahora seré más que Adán porque seré como Dios. ¿Y qué hacía la diferencia entre ella y Dios? Que Dios sabía el bien y también sabía el mal. Resulta que a ella Dios solo le había enseñado el bien. Ahora, si ella comía de este fruto, se convenció a sí misma de que tendría el conocimiento universal de lo bueno y lo malo. Con esto Satanás presentó a Dios como mentiroso. Insinuó con osadía que Dios los había engañado para evitar que alcanzaran una altura de conocimiento igual a la suya. Dios dijo: si coméis, moriréis. La serpiente dijo: si coméis, no moriréis. Escuche bien, nunca dijo la serpiente: viviréis. La serpiente dijo: no moriréis. Entonces,
El tentador aseguró a Eva que tan pronto como comiera del fruto, recibiría lo que él llamó un conocimiento nuevo y superior que la igualaría a Dios. Hemos dicho que la curiosidad mató al gato y la ambición al león. Llamó la atención de ella a sí mismo. Comió a su gusto del fruto del árbol y descubrió que no solo era inofensivo, sino además delicioso, estimulante, y le dijo que por causa de sus maravillosas propiedades para impartir sabiduría y poder, Dios les había prohibido que lo comieran o aún lo tocaran, porque conocía sus maravillosas cualidades. Afirmó que por comer del fruto del árbol prohibido, había ella, adquirido la capacidad de hablar. Santo Dios. Insinuó que Dios no cumpliría su palabra, que era solo una amenaza para intimidarlos e impedirles lograr un gran beneficio. Otra vez dice que Dios era mentiroso. Además le dijo que no moriría. La pregunta es, ¿no habían comido acaso del árbol de la vida que perpetuaba la inmortalidad? Si ya tenían vida eterna por comer del árbol de la vida, no podían morir. Otra mentira. Les dijo seguidamente que Dios los estaba engañando para impedirles alcanzar un nivel de felicidad más elevado y un gozo más excelso. El tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó a Eva. Ella lo tomó. Ahora bien, dijo el tentador, se les había prohibido hasta que lo tocaran, porque morirían. Le dijo entonces, no experimentaría más daño o muerte al comer el fruto que al tocarlo o sostenerlo entre las manos. Si ahora que tienes el fruto en la mano no hay ningún cambio en ti, nada te va a suceder si también comes de él. Termina la cita diciendo, Eva se envalentonó al no sentir las señales emitidas inmediatas del desagrado de Dios. Le pareció que las palabras del tentador eran sabias y correctas. Comió y se sintió deleitada con el fruto. Su sabor le resultó delicioso y se imaginó que estaba experimentando en sí misma sus maravillosos efectos. Fin del discurso. La primera batalla la perdió. Hermanos, ¿con cuántas frecuencias Satanás te ilusiona y te llena de pajaritos preñados para que tú caigas en sus trampas? De eso estamos hablando. Este capítulo describe las trampas y peligros que Jesús afrontó y que nosotros también tenemos que afrontar a diario. Las trampas son aquellas que los dirigentes del pueblo judío le ponían a Jesús en presencia del pueblo. Todas eran situaciones que el pueblo podía ver,
El diccionario de la Real Academia define trampa como una ardita habilidad para burlar y perjudicar a alguien, artefacto capaz que atrapa a un animal y lo retiene. El diccionario bíblico también hace casi la misma definición. Dice una emboscada, una estratagema, cualquier dispositivo por el cual hombres o animales puedan ser sorprendidos. Los peligros son invisibles o detrás del telón. Son ataques del enemigo de las almas a las mentes utilizando personas o circunstancias diarias. En este capítulo, el enemigo utilizó a los dirigentes judíos para confundir al pueblo con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. El diccionario de la Real Academia Española, de la Lengua Española, define peligro como riesgo inminente que puede suceder pronto, de que suceda algún mal, lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del daño. El diccionario bíblico dice casi lo mismo: peligro, riesgo, amenaza, exposición a lesiones, pérdidas, dolor u otros males. Llegamos entonces a nuestra primera pregunta para este capítulo. Le dejo la palabra a la hermana Magali, quien con el grupo 5 trabajarán las preguntas desde aquí en adelante. Hermano, la hermana Liz y Rocío están. No. Uy. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos no me han escrito para decirme que no van a estar ni para que uno se preparara. Lizy le toca la pregunta número 1, pero bueno, vamos a tratar aquí entre nosotros a desarrollar y con su ayuda desarrollar la pregunta. La pregunta número 1 dice: ¿qué querían lograr los sacerdotes y gobernantes al ponerles espías a Jesús? Página 419, párrafo 1 y 2. Empieza con todo el tiempo, termina con importancia y autoridad. La lámina. Vamos allá. Todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante la fiesta fue seguido por espías. Hermano, esto debe ser algo difícil, que usted no puede hacer nada porque lo están siguiendo, lo están persiguiendo. Se mete al baño y ahí están. Se mete a una cafetería y están. Donde se metan, ahí están. No había pensado en eso, pero es cierto. Ah. Es cierto. Mira. Debe de ser difícil para una persona estar vigilada para otro. Y en esta época moderna que nosotros estamos viviendo es por las cámaras. Estamos en el trabajo y hay cámara por todos lados, ¿verdad? Y en muchas de las casas tienen cámara por todos lados. Yo tengo una amiga que trabaja en una casa donde hay cámara por todos los lados y ella se siente mal. Dice porque se siente muy vigilada. Así que esto no debió de ser fácil, porque dice que todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante la fiesta fue seguido por espías. Día tras día se probaban nuevas estratagemas para reducirle al silencio. Imagínense nosotros sabemos que Jesús, su propósito es llevar la palabra, y nada lo ha detenido ni lo detendrá. Pero estas personas, si estas estratagemas no funcionaban, se buscaban otras. Así que no era para fácil, pienso que ni para Jesús ni para ellos, porque ellos tenían que estar siempre renovando lo que hacían. No nos funcionó esto con Jesús, vamos a probar otra cosa, y no nos funcionó esto con Jesús y vamos a implementar esto otro. Y el propósito de ese seguimiento y de esas estrategias que estas personas tenían, dice que era para reducirle al silencio.
para que no hablara, para que no llevara la palabra de Dios tal como él lo hacía y como era la manera correcta, para que no divulgara los pensamientos o él se da cuenta de los pensamientos de todos nosotros y se daba cuenta de todo lo que tramaban estos sacerdotes y estos fariseos. Los sacerdotes y gobernantes estaban atentos para entramparle. Ellos mandaban los espías para hacerlo, para reducirle a silencio, para hacerlo caer en la trampa, y ellos estaban ahí prestos para entonces entramparle o agarrarlo en la supuesta trampa. Número 1, se proponían impedir por la violencia que obrase. Estas personas supuestamente eran los que llevaban la palabra, eran los conocedores de la palabra, pero miren los métodos que estas personas estaban utilizando, la violencia. Cuando en la palabra de Dios se ha utilizado la violencia, ¿qué nos manda el Señor siempre a que hay entre nosotros? Paz, tolerancia. Y estas personas que eran los conocedores del mensaje se proponían impedir por la violencia que Jesús hiciera lo que tenía que ser, llevar la palabra de Dios, salvarnos del pecado. Pero esto no era todo lo que ellos querían. Querían humillar a este rabino Galileo delante de la gente. Y yo creo que eso es lo más vergonzoso para una persona, ser humillado delante de otros. Si nos lo dicen a nosotros solo, que alguien no esté ahí, bueno, uno lo pasa un poco, pero delante de todas las personas que nos humillen es algo difícil. Yo lo he visto en varias personas, cómo han llorado por la situación, porque lo han hecho delante de todas las personas y realmente no han podido continuar con lo que estaban haciendo, porque intentaban volver a hacer lo que estaban haciendo y que el llanto las agarraba de nuevo y no pudieron seguir lo que estaban haciendo porque fue delante de toda gran cantidad. Estoy hablando de 50, 60 personas donde a estas personas se los humilló. Entonces, esto no es lo que Dios quiere que hagamos entre nosotros, pero estas personas querían hacerlo con Jesús y ellos tenían sus supuestos motivos para hacer esto. La siguiente lámina. Llegó Zafir. Ay, gracias a Dios. El primer día de su presencia en la fiesta, los gobernantes habían acudido a él y le habían... ¿A Zafir? Sí, sí, Magali. Dice que le pase la batuta a Zafir. Ok, que a Zafir le toca la 4. Es la 4. Rosy me está... Ajá, Alicia es la número 1. Yo soy la 1. Buenas noches. Tú eres la 1, sí, Alicia es la 4. Sí, yo sé. Alicia es la 4. Buenas noches, feliz semana, hermanos, para todos. Buenas noches. Feliz salvó semana. La campana. Llegó usted a salvar. Le salvó la campana. Me salvó la campana. Buenas noches, pues. Bueno, adelante. La hermana llevaba algo avanzado, pero no sé si empiezo de atrás de lo que yo tengo, pues. Adelante. Bueno, en la número 1, pues, que se proponían por la violencia de obrarse, vemos que los rabinos, los fariseos, los sacerdotes, pues, ellos querían usar la violencia con Jesús, pero ellos más lo confortaban, lo cuestionaban era porque ellos veían que las verdades de Jesús eran aceptadas por mucha gente.
Y como Jesús les decía a ellos, pues que ellos predicaban algo, pero hacían otra cosa. Entonces Jesús era muy directo en las cosas que ellos querían, pues siempre como querían como hacerlo por la violencia para que él no hiciera la obra de Dios, porque veían eso, pues que muchas personas lo habían aceptado. Ellos querían también hacer por encima la ley de Moisés, y Jesús por eso les explicaba que no era así. Vemos en Mateo 21, 23 y 32. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Mateo 21, que lo hemos estado estudiando. Cuando él llegó, ¿verdad?, al templo, como los principales sacerdotes y los ancianos, ¿verdad?, se acercaron a él mientras que él le enseñaba y le preguntaron que con qué autoridad él hacía estas cosas, porque se sorprendían de gran manera, pues, de cómo había sido aceptado, pero era una verdad de lo que él decía. En la número 2, tengo para, aquí está, humillando a este rabino delante de la gente. Como ellos veían que la gente los había aceptado, ellos buscaron la manera de cómo hacerle, ¿verdad?, humillarlo delante de la gente. Esa explicación también la vemos en la Biblia, en Mateo 27. Una manera que ellos buscaron para humillar fue una de las más grandes humillaciones, pues, aquí en que tuvo Jesús, como ellos actuaron con Jesús, buscando la manera de deshacerse de él, ¿verdad? Porque ellos como autoridades, que es algo sobre la 3, que ellos como hacían para imponer su autoridad, como ellos tenían autoridad en ese entonces, ellos aprovecharon esa autoridad para hacer pues eso con Jesús, hacerlo humillar. Y vemos aquí pues en Mateo 27, del versículo 24 32, algunas de las maneras de cómo él fue, cómo lo llevaron a donde Pilato para que él pues como gobernador romano buscara la manera, pero él no, que Pilato veía que él no era, él era inocente, que él lo que hacía pues no lo veía así como los sacerdotes y los rabinos se lo presentaban. Entonces él buscó una manera pues de cómo él podía poner para que no crucificaran a Jesús, no lo humillaran. Puso pues a Barrabás, que era un delincuente de alto rango, pues entonces, pero pensando que la gente iba a elegir a Jesús, porque allí también entraron los sacerdotes. Como ellos no querían, querían imponer su autoridad en eso, ellos vinieron y le dijeron a las personas, pues, como que empezaron a decirle que eligieran a Barrabás, que no, que Jesús entonces fuera crucificado, y las personas, como ellos también tenían autoridad, las personas pues con miedo, temor y creyendo pues también en los sacerdotes, los ancianos, como con su autoridad que ellos tenían, aceptaron pues y prefirieron entonces hacer que Jesús pues pagara con una de las grandes humillaciones. Ahí fue a donde entonces empezó pues la humillación más grande de Jesús, que lo escupían, lo tuvo que cargar la cruz, le quitaron su ropa, fue azotado. Vemos todo eso. Ahí lo buscamos en la Biblia, en Mateo también 27, 20, cuando
Pilato pensaba que iban a elegir a Barrabás y no fue así, entonces eligieron fue a Jesús. Y vemos que ellos, los sacerdotes, ya ellos tenían conocimiento de esa verdad, porque en Jeremías 23, 5, 6, ya eso había sido profético. Igual en Isaías 53, 3, también nos dice, nos habla sobre eso. Y ellos tenían miedo, pues, de que estaban perdiendo, pues, el mando. Como hoy en día vemos también, pues, que están los presidentes, si ellos ponen una ley de decirnos por lo menos que no podemos guardar el sábado, y nosotros sabemos que en verdad hay que guardar el sábado, eso podría ser algo que allí tendríamos que nosotros definir si vamos a padecer ese sufrimiento que Jesús padeció, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la verdad, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Esas son una de las cosas también que tenemos que tener. Y cuando una persona nos humilla hoy en día, pues en la actualidad que nos humillan, a veces nosotros por cualquier cosita, cosas que pasan, quedamos allí sensibles o quedamos discutiendo, cosas que Jesús no hacía, ¿verdad? Vemos el ejemplo de esta gran humillación que tuvo él delante de la gente, como él actuó hasta el último momento. Él exclamó a Dios y pidió perdón hasta por algo que nosotros teníamos que pagar, algo que nosotros merecíamos. Él llevó, ¿verdad?, toda nuestra ofrenda, nuestra culpa y nuestra humillación. Entonces hoy en día tenemos que tener eso en cuenta, todo lo que Jesús hizo por nosotros y todavía hoy en día hace por nosotros, porque nos ama tanto que sufrió, pues padeció eso, y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, pues ese es mi aporte en lo que personal, pues que yo quise compartir esta noche con ustedes. Amén. Amén, amén, gracias, hermana Magali, usted está al mando. ¿Se le cayó? No me di cuenta. Bueno. ¿Sí? Yo estoy hablando y el micrófono está apagado. Ajá. Muchas gracias, hermana Rocío, por su aporte, y realmente, hermanos, nosotros sabemos que lo que más le molestaba a estos fariseos, a estos rabinos, eran las enseñanzas que hacía Jesús, a pesar de que era la verdad. Esta era una verdad que a ellos le perjudicaba. Uh-huh. Y le perjudicaba ¿en qué? En sus negocios, en su, ¿cómo lo decíamos? En que pensaban que le iban a arrebatar el poder. Así que realmente para ellos no era muy viable que Jesús siguiera teniendo la fama, creciendo con las personas que se iban acercando a él, perdón, porque eso lo perjudicaba a ellos. Ahora, hermano, nosotros si lo traemos a nuestra época, no habremos mucho de nosotros así. ¿Por qué seguimos a Jesús? Lo seguimos para que nos resuelva una situación de enfermedad, una situación económica. ¿Cuál es el motivo que realmente nos lleva a estar del lado de la fila de Jesús? ¿Realmente estamos de corazón o estamos como estos fariseos, como estos rabinos que conocían tanto de la palabra de Dios y no hubo manera posible de que el Señor pudiera ablandar esos corazones de estas personas? Es triste porque muchas personas que conocí en el adventismo hoy están en otras denominaciones. Eran luz, eran estrellas, brillaban, predicaban, hacían de todo, y hoy no están. Me recuerda la situación de Eva. Y por eso es que realmente nosotros debemos de seguir el consejo de mantenernos conectados con Jesús a través de su palabra, a través de la oración, porque nosotros no sabemos en qué momento nosotros puede el enemigo encontrarnos en un segundo, ¿verdad?
y hacernos la vida difícil, porque algo que tiene, hermano, que creo que no tenemos nosotros, es que es perseverante. Él es sumamente perseverante y él nos estudia y busca la manera de cómo entraparnos y no ve que esté fuerte. Hoy se intentó hacerlo con Jesús, ¿qué queda para nosotros? ¿Ve? Entonces, realmente debemos de mantenernos conectados al Señor para evitar toda esta clase de situaciones y lo que hemos aprendido de someterlo, ¿verdad? Como dice Juan 7:17, conocer si realmente la persona que me está hablando a mí está hablando por él mismo o si yo someto eso, ¿verdad? La palabra de Dios. Hermana Rocío, por favor, la pregunta y la respuesta. Pregunta 1. ¿Qué querían lograr los sacerdotes y gobernantes al ponerle espías a Jesús? Respuesta 1. Se proponían impedir por la violencia que obrase. 2. Querían humillar a este rabino Galileo delante de la gente. 3. Querían apartar de él la atención de la gente y atraerla a la cuestión de su derecho para enseñar y a su propia importancia y autoridad. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? La respuesta de la pregunta número 1. Entonces, nos falta a nosotros la pregunta número 4. Bien. Vamos. No, la pregunta 4 no es para hoy. Ah, no. La pregunta 4 comienza mañana. Ok. Sí, pero yo la eliminé porque no la estudiamos. Okay. No la hemos estudiado. Vamos rapidito a repasar la pregunta 2 y la 3 con la hermana Irma. ¿Qué pregunta le tocó? Hermana Irma de León. No, yo creo que ninguna. Bueno, entonces. Porque las cuatro que suponía que habían quedaron en el grupo, acá de nosotros. Bien, entonces, hermana Irma, lea por favor la pregunta 2. Voy a leerla. Sí, léala. Vamos a repasarlas. Ya la vimos en la tarde, pero vamos a repasarla. Entre trampas y peligros. ¿Cómo Jesús hizo frente a la trampa? Cuestionar su autoridad para enseñar. Página 419, párrafo 2. Y empieza con el primer día. Termina con importancia y autoridad. Página 419, párrafo 3. Empieza con mi doctrina no es mía hasta salvación del alma. Pregunta personal. Siguiendo el ejercicio de Jesús, ¿cómo puede usted hacer frente a situaciones cuando sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, cuestionan sus enseñanzas bíblicas o su estilo de vida? Siga. Dice, el primer día de su presencia en la fiesta, los gobernantes habían acudido a él y le habían preguntado con qué autoridad enseñaba. Querían apartar de él la atención de la gente y atraerla a la cuestión de su derecho para enseñar y a su propia importancia y autoridad. Mi doctrina no es mía, dijo Jesús, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí, de mí mismo. Jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de sospechas, no contestando la sospecha misma, sino presentando la verdad vital para la salvación del alma. Bien.
Detengámonos aquí. ¿Qué nos enseña esta respuesta de Jesús ante el ataque de sus adversarios? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando una persona, utilizando la palabra de Dios, nos quiere entrampar? Debemos, dígame. ¿Cualquiera contesta? Sí. ¿O la hermana Irma? No, cualquiera. Cualquiera. Ok. Bueno, allí, hermano, realmente nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Ahí vemos que Jesús no se puso a discutir, ni a hablar, ni nada con estas personas para contestarle la pregunta que ellos le estaban haciendo, sino que él fue a hacer lo que él siempre ha hecho, presentar la verdad para la salvación de todos, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. No podemos estar discutiendo con nadie, de ir tú a tú, y como se habló hoy en la tarde, tenemos que tener una buena preparación guiada por el Espíritu Santo con la palabra de Dios para presentar ese mensaje. Y si nosotros vamos respaldados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a hablar la verdad, vamos a dar el mensaje, y el Espíritu Santo se encargará de hacer las transformaciones en las personas. Pero como se habló hoy, tenemos una responsabilidad, no podemos ir de cualquier manera. Debemos de ir bien preparados, porque lo que estamos representando a nosotros es a Cristo Jesús. Estamos llevando lo que es la palabra de salvación. Estamos hablando de la salvación del ser humano. Así que tenemos que estar bien preparados para eso, y sin discusión, sin pelea y sin nada. Presentamos nuestra palabra y el Señor que se encargue de lo demás. Espérense ahí un momentito. Le voy a poner un ejemplo. Usted está dirigiéndose a un público selecto en su iglesia. Usted le está presentando a este público la verdad de la ley de Dios. Pero se levanta uno y le dice a usted, la Biblia dice que Jesús clavó la ley en la cruz. ¿Qué le responde? Que Jesús clavó la ley en la cruz. Realmente sé que eso es lo que dicen muchas personas, pero realmente la ley no fue clavada en la cruz o abolida, como dicen muchos. Sabemos que fueron las leyes ceremoniales. Cuando Jesús vino, él dijo que él vino a cumplir, no a abolir la palabra de Dios, los mandamientos. Así que, por lo tanto, si la ley fue clavada en la cruz, entonces en estos momentos yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, porque esa ley no está vigente. Muy bien. Aquí solamente hay un problema. Ajá. La persona que se levantó con la pregunta, se levantó con la intención de que usted cayera en una trampa. Y usted cayó en la trampa. Recordemos que Jesús no respondió a la pregunta. No respondió a la pregunta. Jesús no respondió a la pregunta porque la pregunta tenía malévola intención. Jesús se dedicó a cumplir con el material que él tenía. Presentar lo que él tenía que presentar. Y el que tenía la duda era el que tenía que investigar. Como dice arriba, mi doctrina no es mía, dijo Jesús, sino que aquel que me envió. Si tú quieres saber si la ley fue clavada en la cruz, allí dice, pregúntale al que me envió. Él no me mandó a responderte tu pregunta. Él me mandó a presentar un mensaje y yo voy a presentar el mensaje que él me mandó. Si tú quieres algo más que está fuera de mi mensaje, pregúntale al que me envió. El gran problema de nosotros es que no descubrimos cuándo las preguntas tienen malévolas intenciones.
Si hay una persona sentada en la iglesia y que por lo general no es primera vez que llega y se levanta a hacer esta pregunta, el que está dirigiendo el programa debe tener la suficiente madurez espiritual y la experiencia para decirle, hermano, su pregunta la respondo cuando termine mi disertación. ¿Eh? Porque seguramente después que usted le responda la pregunta que él hizo, va a tener muchas más y le va a sacar a usted de lo que usted fue a hacer. Predicando. Exactamente. ¿Eh? Por esa razón, nosotros tenemos seminarios y sermones. En los seminarios hay un espacio donde el expositor expone y hay un espacio en donde el expositor acepta preguntas, no necesariamente para responderlas ese mismo día. Yo puedo recibir preguntas escritas y traigo la respuesta en la próxima clase. ¿Eh? Bueno, voy a hacer un comentario ahí sobre eso. ¿Puedo? Adelante, A mí me pasó por lo menos, recién yo en la iglesia también damos, ahí nos ponen, como somos nuevos, nos ponen a dar temas los domingos y los miércoles. Me tocó dar un tema pues un domingo y por lo menos estaba hablando de Salomón, de la sabiduría de Salomón. Un hermano me preguntó a mí, pues, que quién era la madre de Salomón. Como yo había estudiado un poquito más atrás, porque, como le digo, era nueva, yo estaba ya apenas aprendiendo, estoy estudiando la palabra, pero no sé, en el momento que yo estaba estudiando el tema, el mismo Espíritu Santo me guió como a estudiar más atrás, así que yo leí y en el momento yo le respondí pues con la misma Biblia, porque ya lo había leído y lo tenía en el momento en la mente y lo busqué, el versículo, y le dije que buscara en su Biblia y le di la respuesta. Pues esa también es una manera que vemos ejemplo también de Jesús, como él hacía también para responder en el momento, pues. O como usted dice, de repente si no la tenemos, responderle después. Ese es mi comentario. Sí, es que el Señor Jesucristo nos enseñó a no caer en estas trampas de responder preguntas que normalmente están fuera del tema. Hermano, usted sabe que yo creo que en cada iglesia, y entre más grande, como dice usted, debe ser peor, pero siempre hay una hermana o hermana sabelotodo, ¿sí? Que realmente es utilizado por el enemigo para hacer esto, porque yo lo he visto. La persona está predicando y les hace preguntas, y algo que nosotros tuvimos que aprender acá, si se escogió a la hora de hacer el calendario, se oró por la persona que iba a predicar sábado, domingo y miércoles, y Dios permitió que fuera esa persona. Esa es la persona que le toca llevar el mensaje. No a nosotros está haciéndole preguntas, está haciéndole cuestionamiento como si fuera un profesor a un alumno. Y realmente este tema nos está abriendo mucho los ojos, porque desgraciadamente se ve dentro de nuestras iglesias. A aquella persona que se cree que conoce la Biblia desde la primera letra hasta la última, está siempre haciendo preguntas a los predicadores que están allá al frente. Y eso realmente se están dejando utilizar por el enemigo para causar problemas y descontentos dentro de la iglesia. Ojalá fuera solo para causar problemas, hermana, porque los problemas se pueden resolver. Pero lo que estas personas quieren causar, recuerden lo que dice la primera pregunta. La humillación. Quieren humillarte. Como usted lo dije, lo acaba de decir, son los sabelotodo. O sea, que tú no sabías. Hermano. Que tú
pronto supiste contestar la pregunta de Hermano. manera adecuada. Sí, dígame, hermana. Sí, hermano, yo quiero decirles que Dios nos ayuda a no hacer confrontaciones con las personas, ¿no? A no estar en esa confrontación diaria. Pero eso no solamente se aplica en la iglesia, porque en el trabajo los colegas profesores son así. Él le gusta la confrontación, le gusta el pique y el problema. Y cuando cuando uno hace las cosas y uno no contesta, se quedan en el aire. Ellos quieren la violencia, eso que querían los fariseos con Jesús, ¿no? Así mismo Así es. que eso es lo que pasa. Y en la medida que uno va entrando en esta lectura, uno la va aplicando a su vida y se va dando cuenta que pareciera que eso fue, solamente le ocurre a Jesús en ese tiempo, pero no, eso ocurre a todo en este tiempo, actualmente. Y bueno, uno aprende mucho, por eso es que yo no me pierdo ningún capítulo, si no puedo en Zoom, puedo en YouTube. Yo los escucho en la tarde y escuché Amén. Yo sabía que estaba ahí. la opinión de mis hermanos, y a mí me gusta escuchar y Yo hasta le aprender. dije a mi esposa cuando terminamos, la hermana Irma está en YouTube. Sí, así que ¿Eh? sí, eso es bueno aprender y escuchar. Lo que la hermana Irma nos acaba de decir, quiero que lo pongamos, anótelo ahí, hermano Jiménez. Ajá. Anótelo allí. La hermana Irma acaba de tocar un punto que no habíamos tocado. Esta experiencia de los espías que seguían a Jesús donde quiera se movía, no solo ocurre dentro de la iglesia en el ámbito religioso, también ocurre en el ámbito secular. Existe competencia entre profesionales. Y yo quiero humillarte para que el jefe, el supervisor, se percate quién es el que sabe entre tú y yo. Entonces uno tiene que ser, como dijo la hermana Irma, astuto para evitar caer en confrontaciones. ¿Eh? Así mismo es, hermano, así mismo. Muy bien. Entonces la pregunta que nos llevó a este comentario es, hermana Magali, ¿cómo Jesús hizo frente a la trampa número 1? Cuestionar su autoridad para enseñar. Respuesta. Jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de sospecha, no contestando la sospecha misma, sino presentando la verdad vital para la salvación del alma. ¿tienes algún problema? ¿No sabes algo? No me preguntes a mí. Mira, que pregúntale al que me envió. Amén. Amén. Es fácil. Papá, yo vine aquí a hablar de diezmo y ofrenda. Tú tienes un problema con profecía, ve y busca al experto en profecía que te lo explique. Mi rama es diezmo y ofrenda. ¿Eh? Yo vine a hablar de Jesús. Si tú quieres saber del santuario, busca al pastor Lara. Así de fácil. Bueno, nosotros no perdemos nada con decir no sé. Es que, hermano, es que a mí me gusta la parte del Señor, ¿verdad? De Jesús, porque Jesús siempre la respuesta le dejaba ver una tarea. Le ponía tarea. Si tú quieres saber de mí, bueno, a mí me vio el Padre, busca, averigua, ¿verdad? No se lo daba fácil. Ellos lo querían entrampar, él también se la aplicaba. Usted se imagina que ese cobrador de impuestos que se llevó el denario,
que Jesús mandó a Pedro a buscar ¿cómo se llama? La boca del pez. Usted se imagina la cara de ese cobrador de impuestos cuando fue a explicar cómo consiguió esas monedas. Cuando le está diciendo a su jefe, mira, esto sucedió así, mira lo que pasó. Este señor que le llaman Jesús, le dijo a uno que le llaman Pedro, que fuera al mar, echara la cuerda, sacara el primer pez y que abriera la boca del primer pez que cayera, y allí dentro de la boca del pez iba a estar el impuesto que él tenía que pagarla. Y Pedro lo hizo, fue, al rato regresó y trajo en una mano el pez y en la otra mano las 4 monedas. Yo no sé si ustedes quieren seguir metiéndose con este señor, pero lo que soy yo desde hoy, tomen sus 4 monedas que yo me voy con Jesús. Amén. Bueno, como hicieron lo que fueron a investigar. También. Cuando llegaron que no habían escuchado un hombre hablar como este. Sí. ¿Usted sabe cómo habla ese hombre? Hasta los espías se convertían. Exactamente. Usted sabe lo que puede ocurrir a una persona que llega a escuchar una campaña suya con toda la intención de contradecirle en todo lo que usted diga y que el hombre salga convencido de que usted es un hombre de Dios. Amén. Amén. Solo porque usted y yo no lo confrontamos. Tenemos que aprender a presentar la verdad sin confrontar a los que quieren ponernos trampas. Jesús hizo frente a la pregunta de los sembradores de sospecha, no contestando la sospecha misma, sino presentando la verdad vital para la salvación del alma. Bendito sea Dios. Amén. Llegamos a la última pregunta. Pregunta 3. ¿Quién la tiene? Esa, la hermana Leonor no está. Esa era su La 3. La pregunta 3. Sí. Yo la puedo leer. ¿Cómo se recibe la verdad y cuál es el resultado de recibirla o rechazarla? ¿Quién es la verdad? Si no recibes la verdad, ¿a quién estás rechazando? Juan 14, 6, 7, Juan 1, 17, Juan 8, 31, 32, Juan 3, 21, Juan 4, 24, página 419, párrafo 3. Muy bien. Ok. Vamos a la Empieza cita primero. con la percepción. Okay. Dice Juan 14, del 5 al 7. Ajá. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Perdón. Y la vida. A ver, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia. Gracia y la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, es que el verde se confunde con el rojo. Amén, sí, que no es Entonces, cuando ponga verde, ponle la letra negro. Vamos con el siguiente. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, también seréis verdaderamente mis discípulos. Ajá, repito. Si vosotros permanecéis. Si nosotros permanecéis en mi palabra, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y el más fuerte. Amén. Este es Juan 4:24.
Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Amén. Amén. Siga. La percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la mente que del corazón. Podría La verdad, repetir las dos palabras esas que a mí me parecen sumamente difíciles de comprender. la percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la mente que del corazón. Hasta allí, explíqueme eso. Que yo lo explique con mis palabras. Bien, para nosotros, ¿Qué es percepción? ¿Y qué es apreciación? bueno, en realidad percepción es la que para mí sería como la forma de ver algo que a primera vista no conozco y lo veo así de pronto, me da una percepción a mí, ¿no? Que no necesariamente es la percepción que es, ¿no? Sencillamente es mi percepción, mi idea. Y la apreciación es cuando ya tú conoces realmente el tema y ya tienes una idea más clara de lo que vas a hablar o de lo que es. Eso es lo que pienso yo. Entonces, por eso ahí dice que depende de la ¿Alguien quiere mente. ayudarla? Todavía no entiendo. Por lo menos no entiendo todo. Ya más o menos ahí voy. Apreciar. ¿Qué es apreciar? Yo te aprecio. ¿Por qué te aprecio? Porque te viste bonito. O porque habla bonito. O cada vez que me ves me traes algo. No, Te porque ganaste mi apreciación. La o sea, maestra valoras dice, algo. este estudiante tiene como apreciación un 1. Pregunto, ¿será el 1 resultado de una apreciación o de una percepción? Si tú me aprecias colocándome un 1, entonces, ¿cómo me percibiste? Pregunto, ¿la apreciación no es sinónimo de la percepción? Si yo como maestro le pongo de apreciación a un estudiante 5, ¿cómo lo percibo? ¿Como un buen estudiante, como un estudiante regular o como un mal estudiante? Un buen estudiante. Como un buen estudiante. Un buen estudiante. Entonces, o sea, como yo evalúo, es el resultado de cómo lo aprecio. Lo pude percibir. Con los Bueno, me parece no, un buen estudiante. Algo desordenado, pero es un buen estudiante. Tiene yo conozco de la apreciación. Pero maestra, ¿por qué no me pone el 5? Por tu desorden. Eso me pasaba a mí en la escuela. Toda la vida la maestra me ponía 4, 4,5 de apreciación y no me ponía en 5 por mi desorden. Percibían que yo era un buen estudiante, pero nunca se quitaron la imagen de que era desordenado. Y hasta el día de hoy he cambiado. Sí. Bueno, sí, hermano, eso uno puede ver. Yo vi el caso de un maestro que veía a mi hijo, siempre estaba todo sucio y sudado, así que él lo veía y le parecía que era un mal estudiante y desordenado. Y entonces cuando le tocó el momento de darle clase, se sorprendió que los resultados académicos no eran igual al comportamiento de él. Entonces, Exacto. sí, esa es una Sí, cosa que porque va una cosa es relacionada. lo que nosotros percibimos y otra cosa es la realidad.
A mí una hermana de iglesia se acercó un día y me dijo, ay, hermano Moreno, mire, cuando a mí me hablaron de usted, la primera vez que usted vino a la iglesia a tener la campaña, yo la verdad no tenía ganas de escucharla, pero luego de conocerlo, hermano, le tengo que pedir perdón, porque es todo lo contrario de lo que me han dicho de usted. Dios santo, Dios, santo Dios, tan bueno soy. ¿Ves? Porque la gente se lleva malas impresiones por cuestión de prejuicio. ¿Ves? Entonces ahora, entendiendo estas dos palabritas, percepción y apreciación, podemos tener una idea mejor de lo que nos quiere decir Elena G. de White cuando dice la percepción y apreciación de la verdad, digo, dependen menos de la mente que del corazón. Menos de la mente. O sea, ¿qué tienes en tu mente? Mira, permite que tu propio conocimiento del caso en persona llene el espacio de tu mente para que ésta pueda razonar con toda la información posible. Muchos de los que seguían a Jesús habían oído de Jesús, mas no conocían a Jesús. Por lo tanto, no te preocupes tanto en oír de Jesús, luego preocúpate más en conocer a Jesús y tendrás una mejor percepción y apreciación de la verdad. Diga, hermana. Sí, la verdad debe ser recibida en el alma. Exige el homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción. Entonces, el orgullo, ¿dónde está? ¿En la mente o en el corazón? ¿Tanto? Diga, hermana. Pero ha de ser... Perdone, usted ha escuchado la frase que tú tienes un corazón orgulloso. ¿Ah? No. Sí, yo sí. Sí, hermana. Cuando las mujeres defienden a su marido. ¿Por qué lo defienden? Amén. Ejemplo. Yo sabía que iba a salir esa risa por allá. Hermano, porque cuando uno está con las hermanas y se está hablando del matrimonio, uno, ay, mi esposo es esto, ay, mi esposo es esto, ay, mi esposo no sé qué, ay, mi esposo me trae, mi esposo me consiente, y mi esposo, y mi esposo, y mi esposo. Sí. Sí, usted como que ha entrado al baño de damas. Bien lejos. ¿Ah? ¿Están o no están nuestras esposas orgullosas de sus excelentes maridos? ¿Ah? Claro. Sí, 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 sí. ¿Con qué lo están viendo? ¿Con el corazón o con la mente? Con el corazón, claro. Con el corazón, dice la hermana, pero un poquito bajita ahí como que... Siga, hermana. Siga. Pero ha de ser recibida por la obra de gracia en el corazón. Ajá. Y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Mira, hermano, existe un terrible problema cuando usted asiste a aquellas iglesias donde el pecado se le mira con muy poca estima. Ah, no te preocupes. Tranquilo, si quién no es pecador. Jesús le está diciendo aquí que Él está de acuerdo con el pecado. Él te está diciendo, mira, por gracia te entrego la verdad, pero en tu corazón no tiene espacio la verdad
a menos que lo vacíe de lo que hay en él. ¿Aló? Alguien en la tarde dijo que era como tener una taza de café. Pero yo no tomo café, yo tomo té. Entonces, en la misma taza donde estaba el café, tú tienes que colocar el té. Y para hacer eso, ¿qué tienes que hacer con el café? Vaciarlo. Vaciarlo. Lo mismo ocurre con la verdad y tu corazón. Es un solo corazón. En el corazón no caben las dos cosas. Jesús no puede estar en el mismo lugar donde está Satanás. ¿Aló? Amén. Así es. Amén. Satanás ocupa el lugar que le corresponde a Cristo. Y por eso es que ayer les dije que leyeran Juan 15:3. La única forma en la que usted puede tener paz es si usted acepta lo que dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. Si tú estás limpio, entonces el Espíritu de Dios cumplió su misión en ti. El trabajo del Espíritu de Dios es limpiar nuestro corazón de todo lo malo que hay en él. ¿Y sabe qué usa el Espíritu de Dios para limpiarlo? Hermano Jiménez, usted que es medio albañil, ¿qué se usa para arrancar lo que está pegado en la pared? Cincel y martillo. Duele, duele. Esa muchachita que estás viendo que no es tu mujer, no puedes seguir viéndola porque el Espíritu de Dios está en ti. Ese programa de televisión que te gusta, donde no se alaba a Dios, no puedes seguir viéndolo si quieres que el Espíritu de Dios more en tu corazón. Esa rabia que cogiste con tu vecina, solo, por una bobería, porque a ti te parece que ella está mirando a Jiménez mal. Mira lo que te voy a decir. Empieza a quitártela porque el Espíritu de Dios no puede estar en tu corazón mientras tú sigas rabiosa. Hermano, Dígame. yo tengo casualmente una vecina que tengo que estar acá escondida porque está haciendo escándalo y es como si fuera una cantina allá afuera. Un juego de dominó, todo eso horrible. Mire, yo tengo un vecino que ojalá vea este video. Llegó el muchacho que vende verduras con su bocina. La bocina, él dice, pepino, aguacate. Y eso es lo que dice la bocina de él. Y él llega todos los días a las 8 en punto de la mañana con esa bocina. Y el vecino se levantó de su cama, salió al porche en ropa interior y le dijo al señor que bajara el volumen de su bocina. Pero ese mismo vecino, todos los días, desde las 4:30, 5 de la tarde, me pone el volumen de su música mundana hasta las 1000 de la noche. No entiendo. Sí, eso mismo. No entiendo. ¿Cómo es posible que te moleste un vendedor de verdura que apenas dura 10 minutos aquí y tú le pones a los vecinos 5, 6, 7 horas tu equipo de sonido a todo volumen, sin considerar la hora de la noche? Pero yo lo tengo en oración. ¿Vio? Amén.
Muy bien, mi hermano. Vamos a la última parte. Aquí está. Lea, hermana. Las ventajas del hombre para obtener el conocimiento de la verdad, por grandes que sean, no le beneficiarán a menos que el corazón esté abierto para recibir la verdad y renuncie concienzudamente a toda costumbre y práctica opuestas a sus principios. Dos cosas debe hacer el hombre que quiera obtener el conocimiento de la verdad o conocer la ventaja de tener el conocimiento de la verdad. Si quiere que este conocimiento le sea de beneficio, debe tener el corazón abierto primero para recibir la verdad. ¿Qué significa tener el corazón abierto para recibir la verdad? Vuelvo y me meto con problemas de falda. Me llamas a mí que ore por ti. Aló. Por eso es que mucha gente no me pide oración a mí. Porque tú me llamas a mí que ore por ti. Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Sabes tú la razón por la cual te está yendo tan mal? Y tú me dices, bueno, yo creo que sí. Entonces yo te voy a decir, entonces tú no necesitas que yo ore por ti. Lo que necesitas hacer es dejar la mujer con la que andas, que no es tu mujer. ¿Me estás entendiendo? No me pidas que ore por ti si tú sabes por qué te andas mal. Ahora, si tú honestamente me dices, mira, José, yo tengo un problema así, 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 y no puedo yo solo. ¿Tú crees que puedes ayudarme? Entonces ya yo voy a orar por ese problema específico que tú me estás contando. Pero no me veas la cara de bobo, porque yo hablo con Dios. Y Dios, primero, Dios no es bochinchoso para decirme a mí lo que está pasando contigo. Y segundo, yo hago el papel de bobo, yéndole a pedir a Dios por ti cuando tú sabes que tú tienes la solución. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Aló? A Elena G. de White vino un señor a pedirle oración. Y Elena G. de White le dijo, déjeme preguntarle a Dios si debo orar por usted. Y él le dijo, está bien, pregúntele. Cuando Elena G. de White le preguntó, Dios le dijo a Elena G. de White, mira, no te voy a decir si debes o no debes orar. Solo te voy a decir que ya a él lo he salvado repetidamente de ese problema por el cual él está quejándose. Y lo salvo y vuelve a lo mismo. Y vuelve al mismo problema. Y Elena le dijo, mira, el Señor me dijo a mí que lo que tú tienes la solución. Deja de comer lo que estás comiendo y te curas. Y número 5, renuncie concienzudamente. ¿Qué quiere decir concienzudamente? ¿Qué quiere decir concienzudamente? O sea, entra en razón. Entra en razón. Déjate de boberas. Usa la razón. Has metido en una política, en una costumbre, en unas tradiciones que se oponen a los principios míos y quieres que yo permanezca a tu lado. No puedo. Si tú tienes como práctica ir todos los días al billar, yo no puedo estar contigo allí. Si tú quieres jugar dominó todas las noches, 2, 3 horas jugando dominó, yo no puedo estar contigo allí. Si tú quieres estar llenando crucigramas como viejito que no tiene nada que hacer, yo no puedo estar contigo allí. ¿Tú me estás entendiendo? Yo solo puedo estar contigo en aquellas cosas que tú haces para mi gloria. Si no, no te vistas que no voy. Vamos a la última. Lea, hermana. A los que así se entregan a Dios con el honrado deseo de conocer y hacer su voluntad, se les revela
la verdad como poder de Dios para su salvación. Resultados de recibir la verdad. Estos podrán distinguir entre el que habla, entre el que había de parte de Dios No, y el, sí, entre el que habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. Mire, hermano, si usted quiere ganarse la lotería cristiana, haga esto. A los que así se entregan a Dios con el honrado deseo, mire, honrado deseo. O sea honrado con usted mismo, por favor. No se engañe. Con el honrado deseo de conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder de Dios para su salvación. Resultado, estos podrán distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. Yo sé en el nombre de Cristo cuando un predicador es enviado por Dios y cuando se envió a sí mismo. Yo lo sé. Yo sé cuándo un pastor, un predicador, cualquiera sea el que sea, se para en el púlpito y habla en nombre de Dios o habla en nombre de él mismo. Yo lo sé. Mire, hermano, una cosa que le voy a pedir. Antes de ir a predicarle a una iglesia, asegúrese de preguntarle a Dios qué necesita esa iglesia. No vaya a llevarle lo que usted cree que necesita, porque va a quedar mal. Porque si en esa iglesia hay un hermano que conoce la verdad y sabe usar la verdad, va a descubrir que lo que usted le llevó a la iglesia no es el pan que la iglesia necesitaba ese día. Y el hermano Jiménez sabe de qué estoy hablando. La hermana Magali también. Hermanos de experiencia que con facilidad saben cuando un predicador vino solo a matar el tiempo. Finalmente, resultado de rechazar o evadir la verdad. Hermana. Sí. Resultados de rechazar o evadir la verdad. Los fariseos no habían puesto su voluntad de parte de la voluntad de Dios. No estaban tratando de conocer la verdad, sino de hallar alguna excusa para evadirla. Cristo demostró que esta era la razón por la cual ellos no comprendían su enseñanza. Aquí la número 2 es la más fuerte. No estaban tratando de conocer la verdad, sino de hallar alguna excusa para evadirla. No querían conocer la verdad. Hermano, regresamos a Juan 7:17. El que quiere. ¿Aló? El que quiere. Usted no quiere. Entonces quédese callado y no interrumpa para que los demás puedan aprender. Ustedes saben que hay gente que no quieren conocer la verdad y entonces viven interrumpiendo al seminarista, al predicador, al expositor de la palabra y termina nadie aprendiendo nada por culpa de un tonto que no quería conocer la verdad y se la pasó interrumpiendo al que invitaron. Una vez me pasó en la iglesia que, oiga, invitamos a un predicador y un hermano de la iglesia se tomó la palabra. Ay, a la vida. Si tú sabías tanto del tema, entonces ¿por qué nos hiciste traer un predicador? Si hubiéramos contratado a ti, no hubiéramos ahorrado. Entonces, lo que es que usted contrata a un experto en un tema para que hable y usted tiene que pagarle 2 horas. Y resulta que de las 2 horas, 1 hora y media se la pasó un hermano hablando. Así es. ¿Ah? Porque resulta que ahora ese hermano era experto en ese tema y nadie lo sabía en la iglesia. Bendito Dios. Mis hermanos,
cerramos este asunto. Hasta aquí llegamos hoy. ¿Cómo se recibe la verdad y cuál es el resultado de recibirla? La respuesta es, la verdad se recibe en el alma cuál usted es. Hermanos míos, la verdad es la que produce el cambio en la persona que la recibe. Si usted es drogadicto, pecador, fumador, canchacero, marihuanero, mujeriego y todos los que terminan en ero, usted venga como es, con todos sus eros, Sí. que es Cristo el que va a quitar los eros y lo va a convertir a usted en un hijo verdadero. Amén. Dios. No trate de esperar ser un verdadero hijo de Dios para entonces venir a la verdad. El Tiene punto que número ser 2 lo tal y dice, como somos. pero ha de ser recibida por la obra de gracia en el corazón. El punto número 3 dice, una vez que esta es recibida, el corazón necesita espacio para que ella lo llene. ¿Y qué hace? Es la misma verdad la que se encarga de sacar del corazón lo que no sirve. Egoísmo, maldad, envidia, bochinche. Es la verdad la que lo saca. No es usted. Yo no puedo dejar de ser bochinchoso. Es más, el bochinche no me gusta, pero me entretiene. Entonces, la verdad trabaja en mi corazón y me busca otro entretenimiento. ¿Aló? Amén. Como resultado, entonces puedo distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla de parte del chamuco. ¿Aló? Así es. He visto muchos predicadores que llegan a la iglesia con mucha alegría a hablar y uno dice, pero este predicador está tan sonreír, tan alegre, ¿será que trae palabra de Dios? Y el hombre trae palabra de Dios. Sin embargo, he visto otros que vienen con traje y corbata más bien arregladito, más serio, y cuando abren la boca, hermano, empiezan diciendo, bueno, yo soy el doctor fulano de tal, me gradué en Harvard y tengo 20 años de experiencia en este tema y he escrito 5 libros, y cuando él termina de describirse a sí mismo, el tiempo de la predicación se acabó. ¿En serio? Créanme, lo he vivido. Es cierto, hermano. Sí. Sí, le estaba diciendo a Jiménez de uno acá, y que tú te acuerdas de una predica así, 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 así. Pasó lo mismito. ¿En serio, hermano? Cuando el Y hombre de verdad que en segundo lugar, porque se ve aún esto en los seminarios que uno va del trabajo, también las personas en vez de darnos pues el tema, dependiendo de lo que sea, comienzan a hablar de sus hijos, de su familia, de que tengo un hijo en los Estados Unidos, es doctor, tengo en otro en tal lugar, y tú te quedas, pero si yo vengo a aprender algo es de esto y me está hablando es de la familia. ¿Qué va? Hermano, ustedes ven que yo me río, pero no me queda otra. No puedo bajarlo del púlpito, ya lo invité. Sí. Pero el tipo utiliza más tiempo hablando de él y de tu familia y de sus logros que de Jesús. Sí. ¿Eh? Tengamos cuidado. Sí, hermano, yo pienso que de verdad que este aprendizaje a través de este libro es grande, porque nosotros estamos hablando de lo que nos ha pasado a nosotros, de lo que nosotros hemos hecho y lo que estamos viendo en nuestras diferentes iglesias, que es la realidad. Y realmente el cambio tenemos que hacerlo nosotros que estamos aquí escuchando
estos temas y que realmente nuestra vida esto tiene que ser transformada porque realmente estamos mal. Se ve también la persona, hermano, que llega a la iglesia y se la pasa jugando con el celular mientras que la otra persona está dando la palabra de Dios o conversando con el que tiene al lado. Pero si no querías escuchar, ¿para qué fuiste a la iglesia? Te hubieras quedado en tu casa. Se la pasan afuera de la iglesia, se la pasan en el pasillo, menos escuchando. Pero cuando les toca predicar, entonces quieren que nosotros le prestemos la atención debida, porque si no somos irreverentes, somos irrespetuosos a la presencia de Dios. Pero si eso tú lo haces todos los sábados. Sí. Bien, hermanos, para evitar caer en alguna, ¿cómo se llama? Trampa. En alguna trampa de Satanás. Vamos a cerrar este capítulo aquí. Creo que lo que teníamos que decir ya se ha dicho. Todos estamos ilustrados. La sala está ilustrada. Podemos votar. ¿Verdad que sí? Así que vamos a pedirle a la hermana Irma de León que nos despida con una linda oración en la cual podemos poner en práctica lo último que hemos dicho en este estudio, que fue estos, los que conozcan la verdad y la preserven, podrán distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. Que sea esta su oración, hermana Irma, que nosotros podamos llegar a tener ese estado espiritual en el que podamos distinguir por la manera en que habla el que habla, de parte de quién habla. Sí, buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Bueno, si escuchan una música mundana, es la vecina que tiene ese escándalo allá afuera. Amén, hermana, no se preocupe. Ya la tenemos en oración. Amado Padre y buen Dios, amado Padre y buen Dios, que mora en la altura de los cielos, queremos darte gracias por la bendición que nos das al concedernos escuchar una porción de tu palabra, y queremos suplicarte que nos ayudes a todos los que escuchamos este seminario y a los que lo escucharán a discernir entre las almas que hablan verdaderamente de la palabra de Dios y las que no vienen con ese propósito. Te agradecemos, Padre de amor, que nos cuides, que nos guardes y nos ayudes a preservar la sabiduría que viene de lo alto para tenerte siempre presente en nuestra vida. Te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. Amén. El tablero está servido. Hemos cumplido con la meta planificada. Estamos realmente gozosos de saber que usted y yo cada día estamos más cerca de completar el objetivo, que es conocer a Jesús. Hermana Irma, usted comienza con el minuto de la despedida. Usted y su esposo, el señor Batista, le saluda atentamente acá desde las alturas de Betania, el rincón de los más feos. La gente de Betania es fea.
Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones, que tengamos todos una feliz semana. Que Dios los cuide, Dios los guarde y los proteja. Amén. ¿Dónde está el hermano Batista? Aquí viendo su programa que me encanta cuando usted predica la palabra de Dios, pero a veces cuando yo y mi esposa Irma vamos a una iglesia, hay un predicador que vamos a esa iglesia y en vez de predicar cosas bonitas, me da tanto sueño que no puedo ni oír la palabra de Dios, porque él habla por horas y horas y horas y ahí me da dando el sueño y el sueño. Y yo no quiero dormir, yo lo que quiero es oír la palabra de Dios, pero ese predicador, yo le digo a Irma, eso hay que sacarlo de aquí, pone otro, porque es una barbaridad. No, hermano, no, hay que, ¿cómo se llama? Pedirle a Dios que le dé al predicador ese toquecito, ¿no? Bueno, señor Moreno, perdóneme interrumpirlo. Me despido ahora mismo, le doy gracias a Dios que estamos todos vivos, con un día más de vida, y esperemos que mañana nos levantemos más con un día más de vida, porque todo eso yo se lo pido a Dios siempre. Amén. Porque Amén, si tú amén. no le pides un día más de vida, no vamos a vernos siempre. Y eso es lo más importante en la vida. Amén. Amén. Bendiciones, hermano Batista. Hermana Zafir. Buenas noches, bendiciones para todos, para los hermanos aquí en Zoom. Un gusto estar aquí reunidos con ustedes, escucharnos cada día, escuchar de la palabra de Dios. Saludos a los de YouTube, las otras plataformas. Que el Señor me los siga bendiciendo grandemente. Amén. Amén. Gracias, hermana Zafir. Saludos a su familia. Hermana Magali, ¿dónde está mi hermano? Por aquí lo tengo todavía. Muy bien. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes, dándole las gracias a Dios que hemos terminado un estudio más hoy sábado en noche. Bueno, ya pasó el sábado. Dándole las gracias a Dios pues por el tema del día de hoy, tanto en la tarde como ahora en la noche, que realmente el Espíritu Santo nos siga ayudando para discernir las trampas del enemigo. Y bendiciones para los hermanos que están en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes, a los hermanos que no pudieron entrar ni en la tarde ni hoy, bendiciones a ellos también, pidiéndole a Dios que le permitan mañana, en la mañana, estar con nosotros en el nuevo estudio de la semana. Ustedes, hermanos José, hermana Rosita, muchas bendiciones, que Dios lo cuide y lo guarde y que lo siga utilizando para estos seminarios y que nosotros podamos aprovechar el tiempo que ustedes invierten en él para que a través del Espíritu Santo el Señor nos perfeccione para la obra que Él desea que nosotros hagamos. Así que bendiciones para todos y que pasen una feliz y bendecida noche. Gracias. Amén. Bueno, ahí está mi guapo. Buenas noches a todos. ¿Cómo nos gusta que nos digan guapo? Ese es mi guapo. Buenas noches a todos, hermanos. Le doy gracias a Dios pues porque me dio una característica bastante buena, ¿verdad? De que es saber discernir pues de lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Por eso soy hecho a semejanza, ¿verdad?, de mi Dios Todopoderoso. Así que me considero bello, hermoso. Amén. Y gracias porque no me dio esa oportunidad de haberme creado, pues, ¿verdad? Y con un propósito, ¿verdad? De que estaré en el reino del Señor. Sí, al lado de su belleza, por favor. Sí, claro que sí, porque por ella brillo también. Más Así vale, que lo invito. más vale, si no, no come mañana. Bueno, pues. Así que gracias, hermano, a todos los que participamos y gracias al Señor, pues, que también
podemos compartir algo algo también de, ¿cómo le diría? De jocosidad un poquito, ¿verdad? Porque todo en Cristo Jesús nos lleva Hay bien. victoria, hay victoria. Así que, hermano, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Bendiciones y nos vemos mañana en la mañana. Gracias, hermano. Amén. No, verdaderamente nos gozamos. Miren, aun cuando tocamos las mismas preguntas en la tarde, en la noche sacamos otras respuestas. Amén. ¿Verdad que sí? Así que les invito a ver los dos videos, tanto el de la tarde como el de la Amén. noche, a compartirlo. Bendiciones. Gracias. Cerramos primero en Amén. YouTube. Bendiciones. Nos vamos cerrando en YouTube. Ahora cerramos en Facebook. Acá en Facebook. Buenas tardes. Bendiciones, hermano. Buenas tardes. Y finalmente cerramos también en Zoom. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Mañana a las 6 de la mañana. Bendiciones. Amén.